Entonces, tenemos la parte del trabajo que hemos visto que va a ser igual a fuerza por distancia. Entonces, vamos a anotar esa nuestra ecuación. Bueno, esa se nos tiene que quedar en la mente de cada uno de nosotros para que así podamos hacer los ejercicios. Entonces, tenemos el valor del trabajo. Trabajo me dice que va a ser igual al valor de la fuerza por la distancia. Esto va a ser cuando nuestros objetos van a ser desplazados mediante una superficie y también, bueno, hemos hecho en algún caso la descomposición de que el trabajo es igual al valor, perdón, la fuerza es igual a la masa por la aceleración por la parte de la distancia. Ok, vámonos a la parte tal vez teórica por ahora. Vamos a suponer que vamos a hablar algo de teoría a pesar de que estamos haciendo un repaso casi todo, pero vamos a la parte teórica. Vamos a hablar algo del trabajo neto, entonces vamos a tratar de apuntar en esa parte. Entonces la fuerza, según dinámica, nos dice que es igual a masa por aceleración y la distancia lo mantenemos, ¿no? Si en algún caso tuviéramos un ángulo de inclinación, entonces lo ponemos por coseno del ángulo por coseno del ángulo. Esto de preferencia va tanto para, solo tal vez para la fuerza, ¿ya? Vamos a ver en el trabajo neto qué fuerzas tenemos. Ahora, esto es si mis objetos van tal vez de forma horizontal. Que en algún caso puede tener, no sé, un ángulo de inclinación mientras lo empuje, mientras lo arrastre, cualquiera de esas dos acciones que yo vaya a realizar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros esto llevamos sobre una superficie, a ver, suponer que esta es mi superficie, este es mi objeto, ahí está. Obviamente tal vez tendrá una masa o una fuerza que lo vaya, en este caso, arrastrando a mi objeto, ¿no? Entonces tengo una fuerza que lo arrastra. Entonces, cuando va transcurriendo por ese espacio que recorre, el objeto no siempre se desliza de una forma ideal o de una forma sencilla y fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La superficie ofrece una fuerza de resistencia contraria al movimiento. Si mi objeto se mueve hacia la derecha, la fuerza contraria será hacia la izquierda, si es a la izquierda, será hacia la derecha. En algún caso, esto también sucede cuando nosotros estamos trabajando con objetos de forma vertical, los cuales pueden al momento de subir tener contacto con alguna superficie, en este caso una pared o algo que vaya impidiendo que el objeto pueda ascender tal vez de forma convencional, sin ninguna dificultad. Pero lo que en la vida se quiere o lo que normal se quiere es que cuando nosotros subamos algún objeto no pueda tener con roce con ninguna superficie. Pero bueno, vámonos de forma horizontal. Entonces, estiramos nuestro objeto y lo mismo que nos decía la tercera ley de Newton, la parte de acción y reacción. Si yo tengo una acción hacia un lado, entonces voy a tener reacción en sentido contrario. Eso es también lo que sucede acá. Entonces, nuestra superficie va a tener una cierta rugosidad y eso hará que nosotros podamos tener una fuerza contraria al movimiento llamada nuestra fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Entonces vamos a tener eso, ¿no? Acá tal vez si es un plano inclinado o bueno, una fuerza inclinada, tendré una. Entonces a esto yo tengo que tratar de encontrar una coherencia al momento de poder resolver, ya que tengo una fuerza que va en un sentido y tengo una fuerza de reacción que me lleva en sentido contrario. Aquí es donde trabaja, perdón, aquí es donde tenemos la operación del trabajo neto, ¿no? Un trabajo total que nosotros vamos a realizar con nuestro objeto al momento de poder desplazar un objeto por una superficie horizontal o una superficie inclinada, dependiendo cómo vamos a tener. ¿De qué formas va a ir operando esto? Nos dice que yo voy a tener tal vez el valor de un trabajo que realizo por la fuerza, ¿no? El que normalmente hemos aprendido, el primero que lo hemos realizado en el transcurso de las actividades. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener, bueno, voy a añadir, porque es un trabajo neto, un total, entonces debo sumar todos los trabajos que pueden estar afectando a mi ejercicio. En este caso tengo el trabajo que se realiza por la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Entonces, ese va a ser el que está contrario a mi movimiento de preferencia, el que voy a tener tal vez de fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Entonces, lo tengo acá.
Entonces, ese trabajo también yo debo considerarlo en una sumatoria. ¿Qué más? En algunos casos voy a tener el trabajo que se realiza por el peso, ¿no? Entonces, esto de preferencia nos da cuando tal vez estamos en un plano vertical, ya que sabemos que aquí está el peso y hacia abajo lo va a estar llevando su peso, pero va a haber una fuerza que lo va a estar llevando hacia arriba. Entonces, se lo considera el trabajo realizado por el peso, que es de forma vertical algo que me impida que yo pueda subir el objeto con facilidad. Y por último, en algunos casos tenemos el trabajo aplicado por el valor de la normal. No sé, la normal qué fuerza de resistencia podrá hacer o si eso nos ayudará para poder desplazar, pero se lo considera dentro de una sumatoria. Entonces, el trabajo neto total nos dice que va a ser la sumatoria de cada uno de estos trabajos que nosotros vamos a tener dentro del ejercicio. Entonces, eso tenemos que realizarlo. ¿No? Estamos en la parte de teoría. Ahora, ¿qué me dice que es igual el trabajo? Sabemos que es igual a la fuerza por la distancia. En algunos casos será por coseno del ángulo también de ese valor. La fuerza de rozamiento. Pues entonces será la fuerza de rozamiento también por una distancia, ¿no? Si yo voy a avanzar hacia la derecha, entonces mi rozamiento van a ser durante 5 metros que yo voy a tener esa fuerza de oposición al movimiento. El peso entonces hemos visto que iba a ser a masa por gravedad, en este caso no será por distancia, sino por altura. ¿Qué más? Tengo el valor entonces de la normal. Bueno, la normal por la altura también, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Si voy a trabajar en un plano horizontal, entonces no voy a tener el valor de una normal, porque mi objeto no se está moviendo en base a una altura o un cambio de altura. Tampoco tengo el valor del peso o del trabajo realizado por el peso. No, no tenemos eso. ¿Qué es lo que sí voy a tener? Voy a tener una fuerza, la cual mi objeto va a ser desplazado, y voy a tener una fuerza de rozamiento o fricción que va a ir en sentido contrario. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que hacer la operación de nuestros ejercicios. Entonces, yo puedo decir que es un plano horizontal, el trabajo neto solo va a ser entre el trabajo realizado por la fuerza y por una fuerza de rozamiento. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta respecto al trabajo neto? Entonces, perfecto, muy bien. Entonces, hasta ahí no hay problema, seguimos utilizando la misma lógica, se podría decir, que veníamos haciendo anteriormente. Teníamos sumatoria de fuerzas, ahora puedo tener tal vez sumatoria de trabajos al momento de poder realizar los ejercicios. Entonces, ¿qué nosotros podemos tener un ejercicio para esto? Pues bueno, vamos a tratar de calcular cuánto nos podría salir un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ponernos un ejemplo, indicando a ver qué, vamos a poner un grafiquito también. Puedo decir que acá tengo una masa de algún objeto, no sé, de unos 80 kilogramos. ¿Qué más? Vamos a suponer que lo va a estirar una fuerza en este sentido. Va a tener un coeficiente de rozamiento de unos 0.6. Que vaya con una aceleración de unos 3,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos preguntan cuál tal vez va a ser el trabajo neto que va a tener el objeto. Bueno, parece que ya tenemos casi todas nuestras variables para poder hacer nuestro desarrollo del ejercicio. Entonces, a ver, vamos a intentar verlo. Entonces, anoto la ecuación. Me dice que va a ser igual al valor del trabajo, lo voy a poner neto, ¿no? Va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que pasa acá? Me hago un diagrama de cuerpo libre para saber cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese nuestro objeto. Entonces, acá está mi diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es lo que digo? ¿Existe el valor de una normal? Sí, existe el valor de una normal. Ahí tengo el valor de la normal. ¿Existe el valor del peso? Pues claro, siempre tiene que tener su peso, por más que esté apoyado o colgante. En este sentido me dice que va a existir el valor de una fuerza y en sentido contrario me va a indicar que va a ser el valor de una fuerza de rozamiento. Entonces tengo eso según mi diagrama de cuerpo libre. Desgloso tal vez las ecuaciones del trabajo.
Trabajo realizado por la fuerza. Aquí es igual, pues obviamente a la fuerza por la distancia. Ups, nos falta una distancia. Ponemos, digamos que lo hemos arrastrado durante unos 14 metros. Ok, listo. Tengo la distancia, pero no tengo la fuerza. ¿A qué es igual el valor de la fuerza? Entonces, la fuerza nos dice que va a ser igual a masa por aceleración. Parece que eso sí tenemos. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración por distancia. Reemplazo mis valores. La masa. Bueno, voy a la masa y me indica que es igual a 80. Por el valor de la aceleración, 3,8. Bueno, ya encontré la fuerza. Y por la distancia, que me indica que sería de 14. Entonces, multiplico todo esto, 80 por 3,8, por el valor de 14. 4.256 joules. Ese es mi valor. Entonces ya tengo tal vez el trabajo de la fuerza, ¿no? 4.256 joules. Voy a subir un poquito más esto acá. Y realizo el trabajo ahora realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que me dice? La fuerza de rozamiento por el valor de la distancia. Aquí es igual a la fuerza de rozamiento. Sabemos que es igual al coeficiente por el valor de la normal y por la distancia. Si nos fijamos en nuestro diagrama de cuerpo libre, me dice que la normal va a ser lo mismo que el peso. Y sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener el valor del coeficiente, bueno, lo voy a anotar, 0,6. El valor de la normal me dice que es masa por gravedad. La masa del objeto nos indica que es 80 por el valor de 9,8 y por la distancia que recorre, en este caso los 14 metros. Y saco nuestro ejercicio, 0,6 por 80 por 9,8 por 14. Y me da el valor de 658. 658,56. 0,6. Perdón, a ver, tengo un pequeño error. Tal vez esto haga variar mi resultado. 658,56. No, ningún problema. 0,6. Sí, aquí me falta un 0. Ahora sí, ya cambia la cifra. Entonces me dice 6.585. 6.585,6. Entonces 0,6 por 80 por 9,8 por 14, 6.585,6. Eso es, en este caso, la fuerza de rozamiento, la cual voy a tener de mi objeto. Ahí están mis resultados parciales de cada uno. ¿Qué es lo que hemos indicado que es el valor del trabajo neto? El trabajo neto va a ser la suma, dice, la fuerza más la fuerza de rozamiento. Pero en este caso, como la fuerza de rozamiento está en sentido negativo, voy a restar. Entonces voy a tener que el trabajo neto va a ser igual. 4.256 menos 6.585,6. Y por lo tanto, el trabajo neto será igual. Entonces tengo 4.256 menos 6.585,6 y me da el valor de menos 2.329,6 joules. Entonces me dice que este objeto no lo estaría empujando en un sentido, sino me estaría venciendo y lo estaría llevando en sentido contrario. En este caso, para que tal vez varíe, lo que tenemos que hacer es subir el valor de la aceleración a nuestro objeto y con eso nosotros ya vamos a poder obtener nuestro resultado tal vez en sentido positivo, ¿no? Entonces lo tenemos acá en sentido negativo, entonces sabemos que ese es el trabajo neto que estoy realizando, sería tal vez en contra de mi movimiento lo que yo voy realizando mi ejercicio. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? El trabajo va hacia un lado, positivo, y el otro, para la fuerza de rozamiento, va hacia un lado que sería negativo, ¿no? Nos va a llevar siempre en sentido contrario. Muy bien, terminen de copiarlo hasta esa parte, entonces, la parte del trabajo neto de lo que tenemos.
Entonces, nuestro siguiente ejemplo que podemos tener va a ser cuando trabajamos tal vez en un plano inclinado, donde ahora ya debemos considerar ciertas cosas, en este caso sería una descomposición, ¿no? Para trabajar en un plano inclinado, nosotros tenemos que tal vez hacer un diagrama de cuerpo libre, recordar tal vez parte de vectores, ¿no? Para poder hacer un diagrama de cuerpo libre. También necesitamos recordar parte de la descomposición estática o dinámica, descomposición en un plano cartesiano, y eso también lo aplicamos, ¿no? Entonces, todo es, muchas veces lo que aprendemos siempre lo tenemos que ir repercutiendo más adelante al momento de poder hacer nuestros ejercicios. Ok, entonces vamos a hacer tal vez acá un planito inclinado. A ver, bueno, que suba de preferencia nuestro objeto. Entonces vamos a tener más o menos acá, que sea este de aquí. Ok, más o menos. Tengo un ángulo. Vamos a ponerlo, no sé, unos 60 grados, que sea un poquito pendiente, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el valor de una masa. Entonces aquí voy a anotar. Tengo una masa, tengo un coeficiente. Podemos tener tal vez el valor de una fuerza. Y en este caso nos daremos una fuerza y una distancia. Entonces vamos a darnos esos valores para tratar de calcular nuestro objeto. Y como siempre, por ahora, nuestra incógnita solo va a ser calcular el trabajo neto, neto que tenemos, ¿no? Neto que se puede desarrollar en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, que anotamos los valores. A ver, una masa. Ok, démonos una masa de unos, no sé, 95 kilogramos. Un coeficiente, nosotros hemos trabajado con 0.6, vámonos con un 0.2. Una fuerza, a ver, ¿qué va a ser esta fuerza que sea tal vez paralela al plano donde estamos trabajando? ¿Listo? Que sea esa fuerza, a ver, ¿de cuánto? Tenemos 95, unos 900, unos 1000, 1100 newtons nos daremos tal vez de fuerza. Ahí estará el valor de mi fuerza. Y finalmente una distancia, a ver, 60 grados, listo, unos 10 metros, ya, 12, para que no parezca muy exacto, digamos. 12 metros. Entonces, esos van a ser nuestros datos que vamos a tener en el ejercicio. Tenemos una masa, tenemos un coeficiente de rozamiento, tenemos una fuerza y tenemos una distancia, ¿no? Y nos piden el trabajo neto. Entonces tenemos que ir considerando nosotros esos valores. Ahora estos objetos se van a mover o se van a desplazar en la misma distancia, ¿no? O van a estar trabajando en la misma distancia. Solo que en este caso, al estar apoyado en alguna superficie, nosotros debemos ver qué tipo de trabajo está realizando. Si ustedes recuerdan, hicimos un ejercicio donde una persona subía las graditas, pero no me decía cuánto era en línea recta la pendiente de esas gradas que sube o de los escalones de las escaleras que sube. No nos indicaba. Pero sí nos pedía tal vez que nosotros podamos trabajar en base a la altura, ¿no? ¿Qué altura se está desplazando ese objeto para que podamos considerar el trabajo que está realizando en ese punto? ¿Ya? En este caso, tal vez vamos a obviarle un poquito la parte de la altura. Vamos a basarnos sobre todo al objeto que está de forma, que está sobre un plano apoyado, ¿no? Entonces, cuando está apoyado sobre un plano, nos guiamos de preferencia a eso, ¿no? Al trabajo que realiza la fuerza y la fuerza de rozamiento. Y no tanto así al trabajo que va a realizar el peso en cambio de altura, ¿no? Entonces, sabemos que masa por gravedad tendría que trabajar con cambio de altura. Entonces vamos a hacer que de preferencia eso se introduzca en nuestra ecuación. Por ahora vamos a tal vez manejarlo eso, ¿no? Vamos a suponer que existe un trabajo por el peso y que está tal vez de forma horizontal. Vamos a introducirlo dentro de nuestra ecuación. Parecido la imagen de esto. No tiene que ser, que se mantenga en 50. Ok, entonces tenemos eso. Me dice que yo debo calcular el trabajo neto. Muy bien, escribo mi ecuación. Entonces digo que el trabajo neto
va a ser igual al valor del trabajo que realiza por una fuerza. Si tengo una fuerza, voy a tener una distancia, sí va a realizar un trabajo. Tengo más el trabajo que realizará una fuerza de rozamiento. Tengo un coeficiente de rozamiento, entonces por lo tanto usted me va a decir que así va a tener un trabajo por el coeficiente de rozamiento. Voy a tal vez tomarle el valor del trabajo por el peso, pero en este caso lo voy a trabajar como si fuera de forma horizontal, ¿ya? Como si mi peso estaría afectando de forma horizontal con un componente que tal vez voy a tener exclusivamente en ese valor, ¿no? Necesito tener un componente en el peso, en esa recta, para que así yo pueda decir que eso está afectando para que mi objeto pueda subir. Nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, podemos hacerlo ya en nuestro dibujo, podemos hacerlo muy aparte, pues ya va a depender de cada uno de nosotros cómo podamos entenderle tal vez un poco mejor al ejercicio. Entonces voy a agarrar un objeto y digo, tengo el valor de la normal, porque este está apoyado en una superficie. Tengo el valor de su peso, que sabemos que siempre va a caer de forma vertical hacia el centro de gravedad de la Tierra. Y finalmente tengo el valor de una fuerza de rozamiento que está yendo contraria a mi movimiento. En este caso no tengo ningún valor del ángulo que esté afectando en exclusivo a la fuerza. No, en ningún caso nos está afectando a la fuerza. Podemos tener ahí a nuestro gráfico, podemos hacernos muy aparte, eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? A un principio siempre les he pedido que ustedes puedan hacerlo aparte. Es mucho mejor a veces para descomponer, ver el tema de los ángulos y muchas cosas. Pero ya cuando ustedes también van agarrando práctica, se dan cuenta que si lo grafican directamente en ese enunciado que nos da, pues ustedes ya van a poder saber distinguir cuál es cuál, ¿no? Cuál trabaja para uno, cuál trabaja para otro y de qué forma también se lo tiene que hacer que opere. Hasta ahí, entonces, ya tenemos solo la ecuación. Entonces, tratamos de escribir el desglose de cada uno de ellos. Entonces, el trabajo por la fuerza me dice que va a ser la fuerza por la distancia. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, pues tendrá que ser la fuerza de rozamiento también por una distancia. Y el trabajo que realiza el peso, pues entonces tiene que ser el peso. En este caso, vamos a considerar que va a ser también por la distancia de forma horizontal que va a estar abarcada. Entonces, ¿para esto qué hago? Recordamos matemática, factorización. No sé si es tercero o cuarto de secundaria. Factorizo el valor de mi distancia. ¿Qué me queda? Fuerza por fuerza, perdón, más fuerza de rozamiento, más el valor del trabajo, perdón, del peso. Todo eso multiplicado por el valor de la distancia. Estoy factorizando porque el objeto en esos tres componentes o en su estudio de esas tres partes va a avanzar esa misma distancia, ¿no? Ya sea en sentido normal o en sentido contrario, tiene que ir desplazándose esa distancia. Por lo tanto, entonces voy a factorizar. Una vez que tenga factorizado, pues ya puedo calcular tal vez directamente todo lo que está dentro de mi, en este caso lo puse corchetes, ¿no? Todo lo que está dentro de mi corchetes. Tengo el valor de la fuerza, sí tengo el valor de la fuerza, podría anotarlo. Tengo el valor de la fuerza de rozamiento, parece que no, pero vamos a ver cómo poder calcular. Y el valor del peso, parece que el peso sí podemos tener, tenemos la masa, entonces podemos ir calculando ciertos valores. Entonces, vamos a hacerlo más o menos por aquí. Entonces yo digo, el valor de la fuerza, muy bien, el valor de la fuerza es 1100 newtons, voy a decir con 1100 newtons. La fuerza de rozamiento estará yendo en sentido negativo, no me está yendo hacia abajo, según mi diagrama de cuerpo libre, me está yendo hacia abajo. Lado izquierdo tal vez negativo, lado derecho positivo, no importa si está inclinado de esta forma o está inclinado de esta forma. Entonces, lado izquierdo y derecho vamos a tener para tal vez poder orientarnos. Lo pongo, pero en este caso tendría que ser una resta, ¿no? Ya que la fuerza de rozamiento está viniendo en sentido contrario. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Me dice que es igual al valor de la normal por un coeficiente. ¿Conozco el valor del coeficiente? Sí. ¿Conozco el valor de la normal? Parece que no. No conocemos el valor de una normal. Entonces, por lo tanto, tenemos que tratar de hacer el desglose de ese valor. ¿A qué podrá ser igual el valor de la normal? Si nos vamos al gráfico, nos dice que la normal está tal vez totalmente apoyado sobre la línea de Y y yo necesito sacar una componente en X. Necesito tener una componente del peso, perdón, en este caso no va a ser en X, ¿no? Va a ser en Y. Necesito tener esa componente en Y.
Entonces, ¿cómo va a ser mi componente? Si yo quiero la normal, eso va a ser igual al valor del peso, pero como tenemos un ángulo, va a ser por coseno de 30. Ok, ya conozco entonces el valor de la normal y sabemos que el peso, si no tenemos el peso en realidad, es masa por gravedad. Ahora sí, ya tenemos tal vez desglosado nuestras variables hasta su mínima expresión, donde nosotros lo podemos utilizar en el tema de nuestros campos. Entonces, me vengo acá y digo, bueno, ya tengo el valor de la normal, menos el valor del peso. Bueno, lo puedo anotar solo como valor de peso. Lo pongo tal vez mis corchetes y digo que esto tiene que ser multiplicado por la distancia. Entonces, ¿qué distancia? Dijimos que estábamos a 12 metros, ¿no? Eso es lo que tenemos que avanzar. Muy bien, termino de desarrollar entonces el ejercicio. Tengo el valor de, 1100 menos. El valor de la normal me dice que es el peso, masa por gravedad. Muy bien, me llegué hasta el fondo de lo más fondo. Entonces tengo 95 por el valor de la gravedad, por el valor del coeficiente 0,2. Esto menos porque el peso también estaría yendo hacia abajo descompuesto sobre la línea de X, ¿no? Solo le he puesto ahí peso, tendría que ser por el seno del ángulo. Entonces voy a poner acá peso, tendría que seguir teniendo 95 por 9,8 por, en este caso va a ser el seno. Ah, ok, acá nos falta. Ya tenemos el valor de en este caso va a ser la masa por la gravedad, me falta por el coseno de 30. ¿No sería coseno de 60, profe? Ay, perdón, coseno de 60, ¿no? Estoy mal. Este es 60. Coseno de 60 y coseno de 60. Ahora sí, hasta ahí estamos bien. Todo esto representa el valor de la normal. Masa por gravedad por coseno de su A. Por el coeficiente 0,2. Menos, ahora sí anoto el valor del peso. El peso va a ser igual al valor de su masa por la gravedad por, en este caso, ahora sí tendríamos el seno de 60. Muy bien, tengo todo eso y multiplicado por 12 metros, que sería nuestro valor. Entonces, acá que tengo el valor de 1100 menos. Voy a multiplicar solo esa parte, que tengo el valor de 95 por 9,8 por coseno de 60. Ah, pero ahí me falta por 0,2, ¿no? Entonces tengo 98 por 9,8 por coseno de 60 y por coseno de, perdón, por 0,2. Como resultado me da 93,1. Entonces tengo el valor de 93,1. Y listo. Entonces me vengo acá y este también estaba con negativo. Entonces lo voy a poner negativo. Y voy a tener 90 por 9,8 por, en este caso va a ser seno de 60. Y solo tengo ese valor, 763,83. Entonces aquí tengo el valor de 12. Bien, entonces ya con eso yo puedo terminar de resolver, ¿no? Tengo todo dentro de mi paréntesis, tengo 1100 menos 93,1 menos 763,83. Todo eso me sale 243,7. Entonces voy a poner acá 243,07, perdón. Voy a corregir esto, es 07, multiplicado por el valor de 12, que sería nuestra distancia. Y ese va a ser tal vez mi trabajo neto. Uy, ya, aquí va a estar 9. Entonces tengo 243,07 por 12. Profe, ¿Sí? era una pregunta. En lo del peso, ¿no sería 95 por 9,8 por seno de 60? Aquí tienes razón, aquí le he puesto 90, ¿no? Ok, tienes razón, sí, este es 95. Ok, vamos a cambiar entonces esa parte. Tenemos 95 por 9,8 por seno de 60. ¿Va a variar en algo nuestros resultados? Sí. Tenemos ahora 806.
perdón, 806,27, redondear. Entonces aquí también vamos a tener una ligera variación. Entonces se va a poner el valor de 1100 menos 93.1 menos 806, 6, 3 se me va, coma 27. Muy bien, entonces tendríamos 263, perdón, 200,63. Revisen si les sale el mismo resultado. Luego eso lo multiplicamos por 12 y nos daría el valor de 2407,56 joules. Ese es el trabajo entonces neto que yo voy a realizar para poder desplazar ese objeto por el plano inclinado, ¿no? Considerando el valor de su fuerza de rozamiento, el peso, suponiendo que se está ejerciendo sobre ese plano, y yo estaría teniendo un trabajo de 2407,56 joules. Ahora sí, entonces tenemos ese nuestro ejercicio ya resuelto en todas sus partes. Nos dice calcular el trabajo neto si tenemos ahí un objeto que tiene un peso de 750 newtons, el cual se lo arrastra con una fuerza, el cual hace un ángulo con la horizontal de 60 grados, estaré yendo hacia el lado izquierdo según el gráfico. Nos dice que consideremos el valor de la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos el valor del coeficiente de rozamiento 0,5. Me dice que se tiene que desplazar o se va a desplazar durante 15 segundos. Tengo mi velocidad inicial de 1 metro sobre segundo. Tengo mi velocidad final de 7 metros sobre segundo. Con eso me pide que calcule cuál es el trabajo neto que yo debo realizar al momento de desplazar ese objeto. ¿Ok? Y la figura está aquí. Ahora sí, ya lo tienen. Entonces, esa era como la antesala. Aquí está todo. Trabajo neto, fuerza. Aquí está nuestro objeto. Perdón, aquí le he puesto una N. Esto tiene que ser una W. Ahora sí, estamos correctos. Peso 750 newton. El tiempo, las velocidades, el coeficiente, todo lo que yo necesito hacer. Entonces, listo. Vayamos resolviendo esto y luego también nos da tiempo para terminar de hacer la resolución. Entonces, en nuestro ejercicio, ¿qué es lo que nosotros tenemos? A ver, yo tengo esto, ¿no? Primero me da esos valores. No conozco el valor tal vez de mi aceleración ni tampoco de la distancia. Trato de calcular el valor de la aceleración a través de la cinemática. Aceleración, velocidad final menos inicial sobre el valor del tiempo. Aceleración, velocidad final 7, velocidad inicial 1. 7 menos 1, 6, dividido entre 15, me da el valor de 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo la aceleración. La distancia, velocidad final al cuadrado, menos inicial al cuadrado, sobre 2 veces el valor de la aceleración. 7 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 2 por 0,4, la distancia nos sale 60. Espero que hasta ahí, bueno, podamos estar por lo menos bien en nuestras ecuaciones. ¿Qué es lo que he hecho acá arribita? Estoy sacando el trabajo que desarrolla por la fuerza. ¿Qué me dice? Necesito una fuerza, pero es masa por aceleración, mi masa. Entonces, el peso que tengo lo estoy dividiendo entre 9,8, esto se convierte en masa, por la aceleración, por la distancia, pero como está con un ángulo por coseno de 60. Entonces, tengo masa por aceleración, por distancia, por coseno de 60. Y saco directamente 918,37. Hasta ahí, tal vez todos estamos bien. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo de la fuerza de rozamiento? Me dice que es igual al valor al coeficiente, el valor de la normal y tendría que ser por la distancia. ¿Cómo calculo el valor de la normal? Entonces me voy acá. Entonces, ¿qué es lo que digo? Un diagrama de cuerpo libre para la normal. La normal me está yendo hacia arriba y el peso me va hacia abajo, pero la fuerza en el eje de la Y también estaría yendo hacia arriba. Entonces tengo uno hacia arriba y uno hacia abajo.
Si lo convierto va a ser el peso menos la fuerza, me va a dar igual al valor de la normal, el peso menos la fuerza. El peso es 750. La fuerza, ¿qué es igual a la fuerza? Masa por aceleración, pero por el seno de 60. Masa 750 dividido, otra vez multiplico por la aceleración, lo multiplico por seno de 60 y me da el valor de 723.49. Ya no va a ser 750, ahora es 723,49. Eso lo llevo acá. Uy, 723. Aquí voy a corregir. 729 lo puse. Entonces, 723,49. Entonces, aquí va a variar un poquito el resultado. En mi caso, me sale de esa forma, ¿no? 723.49 por 60 da el valor de 21.704. Aquí nos cambia. 21.704,7. Esta también será en las unidades de joules. Finalmente, entonces, ¿qué tengo? 918,37, 21.704,7 y aquí debo hallar entonces una resta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí estoy poniendo negativo. Mi fuerza estoy poniendo negativo porque según mi plano de orientación, para mí está yendo hacia el lado negativo esa mi fuerza. Si ustedes lo han puesto positivo acá y negativo allá, no hay ningún problema. Lo único que nos va a variar aquí va a ser el signo. Entonces yo le he puesto 918, perdón, menos 918.37 más el valor de 21.704.7. Como resultado da 20.786,33. Ese es el valor que me sale en el tema de este ejercicio. ¿Okay? No sé cuánto les habrá salido a ustedes, voy a echar una revisadita ahí a lo que ustedes también me mandaron. Pero de esa forma, no sé si hay alguna duda o consulta o alguna observación tal vez al ejercicio que tenemos acá.